Sí. Pero a propósito también de análisis económicos que se están haciendo durante estos días, ayer informamos oportunamente la decisión del Banco Central, del Consejo de Banco Central, de rebajar la tasa de política monetaria a 5%. Está en 5 puntos, ¿no? La TPM. Se habló en ese momento también de desafiante inflación, es decir, qué va a pasar con los precios, ojo con eso, porque ahí ha dado algunas señales el Banco Central. Señales que también se sumaron al IPOM que se entregó durante esta mañana también por parte del ente emisor, que dice varias cosas, como cada IPOM, ¿no? Pero también, ojo, porque hace el punto con la inflación. Dicen desde el Banco Central que se prevé que la inflación cierre este año en un 4.8% y que el primer semestre del próximo año, el 2025, fluctúe en torno al 5%. Sí, ¿y la meta? ¿Se acuerda usted? El rango meta está entre... el rango meta, pero recién para el segundo semestre del 2026. Claro, el rango meta es entre 2 y 4, la meta son 3, y eso ocurriría exactamente a inicios del 2026 recién. Ya, vamos a conversar acerca de esto, a ver si podemos entender algo más, cómo viene la mano, se dice a esta altura, con quien es decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile, Rodrigo Montero, que está en línea. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están, Loreto, Álvaro? Buenos días, un gusto volver a saludarlos. Gracias por la invitación. No, a usted, profesor, y también por explicarlo y hacer el análisis, ¿no? Como siempre acá en el Expreso Bio Bio. Comentábamos que se dan estos dos temas, ¿no? La tasa de política monetaria ayer, la reunión de política monetaria junto con este IPOM, y que al parecer o no, el tema en común es la preocupación por la inflación. Sí, efectivamente, el Banco Central ayer de alguna forma nos da cuenta de que la economía chilena está atravesando, por así decirlo, una especie de turbulencia inflacionaria de corto plazo, ¿verdad? Estamos sufriendo los efectos de, primero, el shock que ha significado para la economía en general, del alza en la tarifa eléctrica, sí. Pero también agrega otro elemento, alza en los costos laborales, también menciona la depreciación del peso, que también está presionando a los precios en general, y por cierto, el ítem de alimentos que no cede, digamos, en la canasta del IPC. Todo esto configura un escenario en donde el ente rector tiene que reconocer que la inflación este año va a cerrar 3 décimas más arriba de lo que él había esperado en septiembre. Esperábamos 4,5 en septiembre, cerrar el 2024, y ahora estamos esperando un 4,8. Profesor, ¿por qué sería temporal esta turbulencia temporal inflacionaria que dice, a diferencia de lo que hemos venido experimentando? ¿Qué es la diferencia y qué le hace pensar que va a ser efectivamente circunstancial o temporal, si es que son sinónimos? Sí, claro, por supuesto, es una muy buena pregunta. El shock de la tarifa eléctrica va a llegar a su fin, digamos, en enero, cuando ya se implemente el último reajuste, ¿verdad? Y eso de alguna forma es un shock que afecta a la economía por una sola vez, ¿verdad? Las tarifas suben y se quedan ahí, no siguen subiendo posteriormente, por lo tanto el impacto en la inflación, por así decirlo, es de una sola vez, y por supuesto después empieza a diseminarse ese shock en el resto de la economía para finalmente tender a desaparecer en el horizonte de política del Banco Central, que son básicamente 2 años. Recordemos que el Banco Central maneja su política monetaria de tal forma de que la inflación converja o se acerque al 3% de aquí a 2 años más. Y eso va a ocurrir porque el shock va a disiparse, ¿verdad? Y también porque, y esto es muy importante, la economía nacional hoy día está muy débil, sobre todo lo que es el componente del gasto agregado. El Banco Central nuevamente nos dice que el consumo viene muy debilitado, que la inversión también viene débil, por lo tanto, por el lado del gasto no hay presiones. Y por lo tanto, si bien tenemos estas presiones ahora en los costos al alza, el hecho de que el gasto agregado esté tan deprimido, como que hay una suerte de compensación, y por lo tanto estos efectos debieran ser solo en el corto plazo y comenzar a disiparse, digamos, a partir del segundo semestre ya del 2025. No es una buena noticia, tampoco es terrible, pero lo que sí vamos a tener que asumir, digamos, es que durante el primer semestre del 2025 es probable que tengamos una inflación fluctuando en torno al 5%. Y eso es un poco incómodo, porque veníamos con una trayectoria claramente decreciente de la inflación. Entonces ahora como que hay un pequeño repunte, como que levanta la nariz, y nos va a molestar todo el primer semestre con un 5%. A partir de ahí, digamos de julio hacia adelante, ya la inflación debiera retomar, ¿verdad?, esta trayectoria a la baja, y debiera cerrar en diciembre del próximo año en una inflación de 3,6%.
lejos de la meta, Sí. no tanto, pero sobre la meta todavía, ¿verdad? Profesor, y en estos números que entrega el Banco Central, ¿no? Las actualizaciones a las proyecciones que hace, usted indicaba, claro, de este 4,5 del IPOM de septiembre a este 4,8 de inflación, que claro, si lo comparamos en los periodos más críticos, por los retiros, en fin, que superamos el 14%, pero de todas maneras una inflación de 5% es muy, muy alta. Y le pregunto la actualización de ese dato y también del tema del crecimiento, que también se indica en este IPOM el PIB de 2,3%, o sea, mezclamos crecimiento lento que ha costado. ¿Cuántas veces hemos hablado con usted con respecto a este tema, ¿no? El IMASEC, el crecimiento, la economía, el dinamismo, en fin, con estos precios altos. Se han ido actualizando estas cifras, estas proyecciones sobre todo. ¿Y cómo lo podemos leer eso? Es decir, la inflación está complicando un poco más hay factores internos y factores externos también. El crecimiento, a ver, ¿podemos pisar en seguro o hay un tema de incertidumbre también que estamos dependiendo mucho de factores externos? Había un dato en Estados Unidos hoy día también que los mercados internacionales estaban esperando muy pendientes, ¿no? Decisiones de la Fed. Pero se viene un periodo quizás más incertidumbre a propósito de estas modificaciones. Sí, es buena la reflexión que tú haces, Loreto, porque en realidad, primero para contextualizar la cifra, sí, efectivamente vamos a cerrar este 2024 con una inflación de 4,8%, pero claro, no nos olvidemos que veníamos de un 14%, ¿verdad? Sí. Entonces, poniendo la pelota al piso, digamos, es una situación, digamos, que hay que mirar con cuidado, pero tampoco nos vamos a descapilar en cuanto a lo que significa el control de la inflación. Lo peor que va a pasar es que el próximo semestre, digamos, del 2025, vamos a estar lidiando con inflación en torno a 5%, nos vamos a sentir un poquito incómodos, pero sabemos que después va a retomar la tendencia creciente que traíamos. Por el contexto también ese 14 fue terrible, fue espantoso y todavía afecta a los bolsillos de los hogares chilenos. Este 5, claro, si se compara con eso es menor, pero de todas maneras es una inflación alta. Es una inflación alta, Loreto, pero recordemos que también, como señala el Banco Central en su informe de política monetaria, los salarios han venido creciendo bastante sistemáticamente y los costos laborales, que son los salarios más otras cosas que tienen que pagar las empresas, también vienen subiendo de manera significativa más allá de los promedios históricos. Entonces, pero mira, por ese lado yo te diría es una turbulencia transitoria. No debiéramos descarrilarnos. El Banco Central lleva a cabo su política monetaria de manera muy responsable y lo que nos señaló el comunicado ayer es que ellos van a seguir acumulando antecedentes para poder definir los próximos movimientos. ¿Eso qué significa? Que es muy probable que en enero tengamos una pausa en la tasa de interés para ver cómo decanta esta presión inflacionaria de corto plazo y que en marzo probablemente podamos retomar un poquito las bajas de tasas de interés. Ahora, pero para atender a lo que tú mencionabas respecto del crecimiento, mira, el crecimiento en Chile, hoy día el Banco Central lo está estimando en 2,3% para este año. Esa es una cifra que es nuestra realidad. O sea, nosotros no tenemos antecedentes, no tenemos motivo, no estamos haciendo nada por esperar una cifra distinta al 2,3. De hecho, déjame decirte algo, el 2,3 es generoso. Hoy día la tasa de crecimiento tendencial de nuestra economía, esta famosa velocidad crucero que todos decimos, que es el crecimiento que Chile puede sostener de una manera sana, equilibrada, sin acumular desequilibrio, es de 1,8 o 2%. Así que el 2,3, digamos, está con yapa. Tenemos 3 décimas más de las que deberíamos tener. ¿Qué pasa el 2025? ¿Qué pasa el 2026? Volvemos a lo que es el crecimiento tendencial de nuevo. 2% promedio nos anticipa el Banco Central. Si no hacemos ahora una agenda de crecimiento con medidas de corto, mediano y largo plazo, con medidas administrativas, si no damos señales claras, si dejamos de hablar de subir los impuestos, entonces probablemente el ánimo va a cambiar y algo podría apuntalar la tasa de inversión y eso podría hacernos aspirar a un crecimiento algo superior al 3%. Pero si no hacemos nada, Loreto, Álvaro, la verdad es que los IPOM de aquí hasta el 2033 están un poco jugados. Inflación en torno a 3,4 y crecimiento en torno al 2, digamos. No hay mucho más que esperar. Profesor, una última solamente para quienes alcanzaron a hacerse alguna esperanza de acceder en términos más convenientes a crédito. ¿Cuál sería el mensaje para los próximos meses, si no años? Mira, el crédito, tal como plantea el Banco Central en su IPOM, ha seguido traspasando la rebaja de tasa que ha estado llevando a cabo el Banco Central. O sea, los créditos comerciales, créditos a empresas han seguido reduciendo el costo de financiamiento a las personas y a las empresas. Lo que pasó ayer en la tasa de interés del Banco Central, de alguna forma, el financiamiento había anticipado,
y los diversos instrumentos del mercado ya lo estaban reflejando. En enero probablemente tendremos una pausa, Álvaro. Yo creo que hay que esperar un poco a ver cómo decanta esta presión de corto plazo. Me parece que sería prudente que el Banco Central esperara enero y que en marzo volviéramos a plantearnos la posibilidad de una nueva rebaja para dejar la tasa en 4,75%. Entonces, si podemos esperar de aquí a marzo, yo esperaría. Ahora, si nos ponemos a hablar de lo que son los créditos hipotecarios, que responden no a las tasas de corto plazo del Banco Central, sino a las tasas de largo plazo, ahí la discusión es un poquito más compleja, puesto que tenemos un mercado financiero que aún no es capaz de reponer la solidez y la profundidad que tenía antes de los retiros. Por lo tanto, no debiéramos esperar por ese lado baja significativa en las tasas de interés, y la decisión de endeudarse por una vivienda está tomada. Digo, esperar de aquí 6 meses, un año más, no debieran haber grandes modificaciones en el costo de acceso a ese tipo de financiamiento que es más de largo plazo. Bien, profesor, como siempre, muchas gracias. Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile. Muchas gracias, profesor. Buenos días, profesor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo.